Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del pintor Henri de Toulouse-Lautrec, uno de los artistas más influyentes de finales del XIX? ¿Sabíais que tras ser ingresado en un psiquiátrico, logró que lo liberaran gracias a sus dibujos? Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfort nació el 24 de noviembre de 1864 en Albi, una comuna del suroeste de Francia, en el seno de una familia noble y adinerada. Ser de alta cuna podríamos considerarlo una suerte, pero le perjudicó y determinó el resto de su vida, ya que en el siglo XIX era habitual que para evitar el reparto de los patrimonios nobiliarios se celebraran bodas entre primos hermanos. Y ese era el caso de los padres de Toulouse-Lautrec, el conde Alphonse Charles de Toulouse-Lautrec Montfort y Adèle Zoé Tapie de Celerin. El riesgo depende de cada caso particular, por supuesto, pero en un matrimonio entre primos hermanos, debido a la consanguinidad, los hijos tienen más probabilidades de sufrir una enfermedad genética. El primogénito de la pareja, Henri, nació debido a una mutación en un gen, con una enfermedad rara llamada pycnodysostosис, una displasia ósea que se caracteriza, entre otras cosas, porque la persona afectada tiene una estatura baja, miembros cortos y fragilidad ósea. Debido a esta enfermedad, Henri midió de adulto 1,52 metros y presentaba una morfología desproporcionada. Mientras que su tórax y abdomen eran del tamaño habitual para un francés promedio de la época, la cabeza era más grande en proporción y sus piernas estaban menos desarrolladas de lo que cabría esperar. A esta enfermedad también se la conoce como síndrome de Toulouse-Lautrec. El conde y su esposa Adèle tuvieron un segundo hijo, Richard Constantin. Precisamente en el bautizo de este niño se produjo una anécdota que cuenta Maurice Vaillant, escritor y marchante de arte, que siempre estuvo entre los mejores amigos de Henri y que fue el autor de la primera biografía que se escribió sobre el artista. Dicha anécdota ilustra la pasión de Toulouse-Lautrec por la pintura desde bien pequeño. Solo tenía 3 años y el cortejo del bautizo iba de camino a la sacristía para que los presentes firmaran en el registro de la parroquia. El pequeño Henri mostró su deseo de firmar y le respondieron: «¿Pero tú no sabes escribir aún?». A lo que el niño respondió, y ahí se atisbó ya el artista en el que se convertiría: «Yo dibujaré una ternera». Por desgracia, su hermano Richard falleció con solo 1 año, en 1868. Poco después, sus padres, cuyos caracteres eran incompatibles, decidieron separarse. No hubo divorcio porque la madre de Henri era una persona muy religiosa y fue ella quien se quedó con la custodia de su hijo. Toulouse-Lautrec tuvo una infancia bastante feliz. Ya entonces dibujaba todo lo que veía a su alrededor. En su Albi natal, y sobre todo en otro lugar donde pasó buena parte de su niñez, el Château du Bosc, en Camillac, en el departamento de Aveyron. Le gustaba mucho dibujar caballos, algo que también hizo de adulto. Fue en 1878, aún no había cumplido los 14 años, cuando sufrió una caída en Albi y se fracturó el fémur de la pierna izquierda. Muy probablemente debido a la fragilidad ósea de la que hablábamos hace un momento, porque, al parecer, la caída en sí no fue aparatosa. Solo un año después, en 1879, se fracturó el fémur derecho mientras paseaba con su madre cerca de la localidad de Bareges. Pensaron que debido a estas 2 fracturas sus piernas habían dejado de crecer, pero los miembros cortos, como dijimos, son un síntoma de la pycnodysostosис y ya antes de que se produjeran, Henri era más bajo de lo habitual entre los niños de su edad. Los padres no escatimaron en gastos a la hora de buscar una cura, pero no la hallaron porque no la había. Como durante todo este tiempo se vio obligado a permanecer inmóvil,
sin poder hacer actividades al aire libre como el resto de niños, fue entonces cuando empezó a entrenar su sentido de la observación y seguramente desarrolló su fascinación por el movimiento. Y esa situación lo empujó a querer dedicarse en serio a la pintura. Su tío, el conde Charles de Toulouse-Lautrec, lo apoyó en su decisión de ser artista. Y en 1881, una vez aprobado el bachillerato, inició su aprendizaje de la mano de un amigo de su padre, René Princeteau, también de familia noble y como él con una discapacidad, ya que había nacido sordo. Este pintor, conocido por sus cuadros ecuestres, escenas de caza con perros y paisajes campestres, le enseñó los conceptos básicos. Pero Henri no tardó en necesitar ampliar sus conocimientos más allá de lo que podía enseñarle Princeteau. Así que, un año más tarde, en la primavera de 1882, cuando aún no había cumplido los 18 años, empezará a acudir como discípulo al taller de Léon Bonnat en l'École des Beaux-Arts. Bonnat era un consagrado retratista que para entonces rondaba los 50 años. Como curiosidad, os contaré que este pintor, cuando tenía 13 años, en 1846, se trasladó a vivir a Madrid junto a su padre. Deseaba ser marino, pero tras visitar el Museo del Prado, le fascinaron tanto las obras que allí vio de los grandes maestros barrocos que decidió que deseaba ser pintor, de modo que ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Cuando regresó a París y empezó a tener alumnos, siempre les recomendaba viajar a la capital española para conocer la obra de Velázquez en el Museo del Prado. En cuanto a su relación con Toulouse-Lautrec, Bonnat estaba muy ligado a la pintura academicista, que apostaba por una armonía entre lo neoclásico y el romanticismo y rechazaba el realismo naturalista, es decir, los aspectos más desagradables de la realidad. Para los academicistas había unas normas que seguir y esas normas, para los impresionistas, eran como un ajustado corsé que impedía poder desplegar las alas de la creatividad. Como podemos apreciar, por ejemplo, en los cuadros de Claude Monet, los impresionistas, sin ocultar la pincelada, daban el protagonismo a la luz y el color y por eso se centraban en realizar cuadros al aire libre. Academicistas e impresionistas eran adversarios y Toulouse-Lautrec se decantaba más por el bando de los segundos, aunque él era de pintar interiores mucho más que exteriores y sobre todo a personas. El resto, el mobiliario, solo era algo accesorio, porque lo que él deseaba era captar la vida en movimiento. Bonnat, que veía el arte de una forma muy distinta, llegó a decirle a su joven pupilo que su pintura no estaba mal, que era chic, pero que dibujaba de forma atroz. Cuando el maestro cerró su taller en septiembre de 1882, los alumnos le pidieron al pintor Fernand Cormon que él tomara el relevo. Existe una fotografía, esta que veis aquí, del taller de Cormon, en el que aparece el maestro junto al caballete rodeado de sus alumnos. A la izquierda podemos distinguir claramente a Toulouse-Lautrec sentado en un taburete. También podemos ver a un jovencísimo Émile Bernard, otro gran pintor francés con unos 17 años. Y hay quien señala que este otro podría ser Vincent van Gogh. No se sabe con certeza la fecha en la que se tomó esta fotografía. Normalmente se sitúa en torno a 1885. Solo en el caso de que sea de 1886 podría tratarse de Van Gogh, ya que este se incorporó al taller de Cormon en junio de ese año. Y allí pasó solo un trimestre al no encontrarlo tan útil como esperaba. Curiosamente, Toulouse-Lautrec, que decía de Cormon que era el hombre más feo y delgado de París en una carta enviada en 1883 a su tío Charles, le explicaba a este que las correcciones de su nuevo maestro eran mucho más amables que las de Bonnat, pero que eso no le gustaba. Prefería los latigazos de su anterior profesor, ya que le servían de acicate para seguir avanzando.
De ambos maestros aprendió sobre todo la disciplina de trabajo, ya que, como hemos comentado, el estilo de Henri difería mucho del de ambos, ligados al academicismo. Así que, aunque acudió durante 5 años al estudio del maestro Cormon, terminó por pasarse por allí solo de vez en cuando, hasta que en 1886 lo abandonó definitivamente. Por cierto, fue en este taller donde conoció a una joven modelo llamada Marie Clémentine Valade. La historia de esta carismática mujer, cuyos inicios fueron como acróbata de circo con solo 15 años, bien merecería ser contada en un vídeo, porque también ella pintaba, y animada por Toulouse-Lautrec y otro grande de la pintura, el parisino Edgar Degas, llegó a ser reconocida por sus obras posimpresionistas con el nombre de Suzanne Valadon. Degas le dijo: «Eres uno de nosotros». El nombre de Suzanne se lo puso Toulouse-Lautrec como broma porque siempre andaba rodeada de ancianos, como la Susana de la Biblia, famosa por su desnudez, ya que Marie Clémentine solía posar desnuda para artistas mayores, entre ellos el pintor simbolista Pierre Puvis de Chavannes. También la pintó Degas y fue la modelo favorita de Pierre-Auguste Renoir. La retrató, por ejemplo, en Los paraguas, La trenza y Baile en Bougival. Por desgracia, hoy no muchos se acuerdan de esta artista de la Belle Époque. Se cree que Toulouse-Lautrec fue uno de sus amantes, la primera relación a largo plazo que tuvo el artista. Eso sí, se trataba de una relación abierta para ambos. Ella acababa de entrar en la veintena y tenía un hijo, Maurice, que más tarde fue legalmente reconocido y adoptado por el ingeniero español Miquel Utrillo y llegó a convertirse en el pintor de Montmartre por excelencia. Henri inmortalizó a Suzanne en numerosas obras, como el retrato titulado Madame Valadon, artista pintora, donde le daba el estatus de creadora que había asumido Marie. Aunque el cuadro más famoso que le hizo es quizá La resaca, donde la mujer aparece acodada sobre una mesa frente a una botella medio vacía y un vaso con un poco de bebida. Desde el punto de vista artístico, Henri tenía un alma indomable y vanguardista, con una mirada cargada de ironía, algo que dejó patente con su parodia del bosque sagrado amado por las artes y las musas del pintor de diosas y ninfas Pierre Puvis de Chavannes. Este academicista, al que hemos mencionado antes, hizo un alarde de virtuosismo técnico en este cuadro de 1884 para retratar un pasado idealizado. Por cierto, ¿adivináis quién fue la modelo que posó para todos sus personajes? Efectivamente, Suzanne Valadon. En la obra parodia que pintó Toulouse-Lautrec, también de 1884, mucho menos definida y mucho más irreverente, irrumpe en la escena un grupo de personas vestidas con ropas del siglo XIX, incluido el propio Henri, que se pintó de espaldas. Parece reivindicar de forma irónica y divertida el lugar de la modernidad en la pintura, la búsqueda de nuevos caminos en el arte a través de los temas y también de las técnicas empleadas. Fue por entonces cuando Henri, con 20 años, abandonó el nido familiar y se instaló en casa de otros amigos pintores en Montmartre, donde reinaba un estilo de vida bohemio. En el periodo de 1885 a 1888, realizó numerosos retratos de su madre, de otros familiares y de amigos como el señor y la señora Grenier, e hizo de circos, payasos y bailarinas de ópera otros de sus temas favoritos. En Montmartre compartió vecindario con Degas, pintor impresionista, aunque él prefería el término realista. El aristócrata parisino sí será una gran influencia para Toulouse-Lautrec, y no es de extrañar teniendo en cuenta la magistral forma en que Degas era capaz de captar el movimiento, la vida, por ejemplo en sus pinturas de bailarinas y carreras de caballos. A través de Degas, a Henri le influyó también la obra de Jean-Auguste Dominique Ingres, fallecido años atrás, en 1867, y que creía en la importancia del dibujo.
Por cierto, según su biógrafo y amigo Maurice Vaillant, Toulouse-Lautrec sentía un ardiente entusiasmo por el trabajo de tres grandes maestros muy ligados a España: Velázquez, Goya y el Greco. Le gustaba mucho el entierro del conde de Orgaz. De hecho, viajó en 2 ocasiones a Madrid y Toledo para ver en persona las pinturas de estos artistas. Y también se inspiró en pintores como Peter Bruegel, Giotto, Paolo Uccello y en los japoneses Ishikawa Moronobu, Katsushika Okusai y Tosusai Saraku, de quien tomó como inspiración las muecas exageradas que utilizaba para representar a los actores kabuki retratados en sus grabados. Pero regresemos a la vida de Henri en Montmartre. Tras alojarse en casa de diferentes amigos, su familia le ofreció los medios económicos para tomar él mismo un taller de dimensiones modestas que se convirtió en su hogar hasta 1897. 1889 fue un año importante en su carrera, ya que exhibió 3 de sus obras en el Salón Anual de la Société des Artistes Indépendants, que era la alternativa independiente a la academia. Justo ese año se inauguró el cabaret Moulin Rouge, que se convirtió en un lugar favorito de Henri. De hecho, el vestíbulo de este local se transformó en muchas ocasiones en sala de exposiciones para el pintor de Albi. El ambiente que le gustaba retratar era el de los circos, los cafés, los clubes y cabarets como el Moulin de la Galette, retratado en este cuadro por Toulouse-Lautrec en ese 1889. Cada noche acudía a este tipo de establecimientos para divertirse, beber y realizar bocetos muy rápidos de todo lo que acontecía a su alrededor, con los que después, ya durante el día, trabajar en su taller. Por ello se le considera uno de los mejores cronistas sociales de la Belle Époque, ya que registraba la vida real de la gente de Montmartre. Como hemos dicho, le interesaban las personas. Retrataba a sus amigos, a los artistas, a las bailarinas y también a sí mismo. Prefería pintar a modelos de tipo más popular y de trato más fácil que los grandes señores y las grandes señoras de su época, aunque él mismo fuera noble. Seguramente porque se sentía juzgado y rechazado por su aspecto físico. Una de las primeras modelos que usó para pintar fue una joven trabajadora llamada Carmen Godin. Por cierto, antes hemos mencionado a Van Gogh. Efectivamente, Henri y él se conocieron y, además de ser compañeros de pincel, se hicieron buenos amigos. De hecho, en 1887, cuando Toulouse-Lautrec tenía apenas 23 años y Van Gogh 34, el francés lo retrató a pastel sobre un cartón en la cafetería du Tambourin. Ambos conocían bien el ambiente nocturno de París y llegaron a exponer juntos en dicho café-restaurante, que estaba regentado por la modelo italiana Agostina Segatori, a la que Van Gogh retrató en varias ocasiones y con quien tuvo una relación amorosa bastante tormentosa y breve. Al no disponer de dinero, el neerlandés, que a menudo comía en su local, solía pagarle las consumiciones con obras de arte. Desde nuestra perspectiva actual, no está nada mal, un menú a cambio de un Van Gogh. También algunos de los trabajos de Toulouse-Lautrec adornaron los locales que visitaba de noche. Por ejemplo, Cuadrilla de la Silla, Luis XIII, un dibujo que colgó durante mucho tiempo en las paredes del cabaret de Aristide Briand, de quien después hablaremos. En el dibujo se puede ver al director de orquesta, Louis Dufour, y al inspector de la policía moral, Coutelat de Roche. Este último era más conocido como Padre Modestia o Padre Pudor, ya que debía vigilar en los cabarets de la ciudad para que las bailarinas no se subieran en exceso las faldas mientras bailaban y para que bajo ellas llevaran suficiente ropa interior. Y hablando de bailarines, en el dibujo aparece la Goulue, cuyo nombre real era Louise Weber, una bailarina de cancán muy popular en la Belle Époque, hasta el punto de que se la conocía como la reina de Montmartre. La llamaban la Goulue, la glotona, porque tenía la costumbre que el público consideraba divertida de vaciar de un trago la bebida de los clientes.
También se puede ver a su inseparable compañero de baile, Valentin Le Dessosset, Valentín el sin huesos, llamado así por su gran elasticidad. Quizás os extrañe porque al hablar de Cancan siempre nos imaginamos a una cuadrilla de mujeres bailando, pero en su origen era una danza para parejas, de manera que en las cuadrillas, que eran grupos de 4, había también hombres. Eso sí, Valentín, que en realidad se llamaba Jacques Renaudin y durante el día era un comerciante de vinos, nunca cobró por bailar, lo hacía porque disfrutaba con ello. Pues bien, Valentín el sin huesos y sobre todo la Goulue fueron los protagonistas de uno de los momentos cumbre de la carrera de Toulouse-Lautrec. El momento en que hizo su primer cartel y convirtió la publicidad en un nuevo género artístico que no estaba destinado a las salas de exposición, sino a las calles parisinas y a sus locales de ocio nocturno. Fue un encargo que el director del Moulin Rouge, local que el pintor visitaba casi a diario, le hizo en 1891, cuando Henri tenía 27 años, para anunciar el inicio de la temporada. En el cartel podemos ver a Valentín ocupando el primer plano y la Goulue es el alma de la imagen. Estos carteles, realizados bajo la influencia de las técnicas de impresión japonesas, le dieron a conocer al gran público. Esta apuesta por el cartelismo moderno fue muy importante para la carrera de Toulouse-Lautrec. Algunas veces se le atribuye ser el padre de dicho género artístico, aunque en realidad se le adelantó unas décadas otro francés, Jules Chéret. Él ya daba mucha más importancia a las imágenes que a los textos. A partir del cartel del Moulin Rouge, Henri desarrolló su carrera como litógrafo y cartelista al mismo tiempo que la de pintor. Por cierto, que de la Goulue y Valentín sin huesos también dejó dibujos y retratos, como la Goulue llegando al Moulin Rouge de 1892, la Goulue y Valentín el sin huesos, o la Goulue y Valentín el sin huesos bailando en el Moulin Rouge, ambos de 1895. Ella también aparece en uno de los mayores y más importantes lienzos de Lautrec, titulado En el Moulin Rouge, donde además de ver a amigos del pintor sentados alrededor de una mesa, al fondo podemos verlo a él junto a su primo, el doctor Gabriel Tapie de Celerin, que solía acompañarlo en sus noches de juerga. ¿Os llama la atención esa figura casi fantasmal del primer plano? Pues es la bailarina y cantante inglesa May Milton, y se cree que esa zona del lienzo fue añadida en 1895, después de que Toulouse-Lautrec la conociera. Fue justo ese año cuando la Goulue, ya rica y famosa, por desgracia terminó su vida en la más absoluta miseria. Abandonó el Moulin Rouge para montarse un negocio por su cuenta. La sustituyó como estrella principal, aunque ya actuaba en el local desde tiempo atrás, Jane Avril, que tenía un estilo muy diferente. Bailaba sola y de una manera menos vulgar. Esta artista de cabaret es la que inspiró el personaje que muchos recordaréis de Nicole Kidman en la película Moulin Rouge, donde, por cierto, aparece también Toulouse-Lautrec como personaje, interpretado por John Leguizamo. Jane Avril fue una inspiración para Toulouse-Lautrec. La retrató en cuadros como Jane Avril bailando o Jane Avril saliendo del Moulin Rouge, ambos de 1892. Y cuando empezó a trabajar en 1893, también en el Café Jardin de Paris, Toulouse-Lautrec hizo este otro cartel, del que se hizo una tirada de 3.000 ejemplares para ponerlos en las calles de París. La crítica valoró mucho esta obra de Henri. Asimismo, entre sus musas podemos encontrar a la cantante Yvette Guilbert. El artista de Albi también inmortalizó en varias ocasiones a uno de los personajes más influyentes de ese París canalla. Era un amigo suyo, Aristide Briand, comediante y cantautor que había empezado su carrera en el famoso cabaret Le Chat Noir. Henri lo hizo a través de carteles como este de 1892 titulado Ambassadeur, Aristide Briand en su cabaret. Les Ambassadeurs era uno de los clubes nocturnos de los Campos Elíseos de más prestigio. Briand llegó a tener su propio local, Le Mirliton,
situado en Montmartre. Recitaba cada noche sus propias canciones, historias tristes y de miseria, protagonizadas por obreros e individuos de los suburbios y en las que subyacían sus ideas anarquistas. Igual que Montmartre, durante un tiempo Briand influyó mucho en Toulouse-Lautrec. Su cabaret además editaba su propia revista de 4 páginas, también llamada Le Mirliton. En ella, además de publicarse sus canciones, se informaba de los acontecimientos que se producían en Montmartre. En esta publicación aparecían a menudo trabajos de Toulouse-Lautrec, quien también colaboró con otras revistas que se vendían en kioscos. En 1895, Henri le dará a Briand un dibujo que había hecho para la partitura de su famosa canción A Saint-Lazare y que años antes, en 1887, había aparecido como portada de Le Mirliton. Curiosamente, está firmado con uno de los seudónimos que el pintor usó a lo largo de su vida, Tréclos, un anagrama de su apellido Lautrec. Briand está detrás de algunos de los títulos de las obras del artista, pero su influencia terminará por desaparecer. Entre otras cosas porque lo que más le interesaba a Henri era la propia vida, seguir su instinto sobre qué y cuándo dibujar lo que su estado de ánimo le dictara. En estos años, Henri también dibujó portadas para revistas literarias de la época, como la Revue Blanche, fundada y dirigida por los hermanos Natanson. Pero volvamos 2 años atrás. 1893 también fue un buen año a nivel profesional para Henri. Su amigo Maurice Luhayan montó una retrospectiva de su obra que fue muy valorada por la crítica. En 1894, Henri pintó una de sus obras más conocidas, Salón de la Rue de Moulins, que tiene como protagonistas a la madame y a las prostitutas del burdel La Fleur Blanche, donde él mismo tuvo durante mucho tiempo una habitación permanente para poder observarlas en su día a día cotidiano. En realidad, el pintor estaba acostumbrado a visitar burdeles desde 1892. Retrataba muy a menudo a meretrices por la naturalidad con la que se movían, sin poses artificiales como las de las modelos convencionales. Y lo hizo sin realizar sobre las prostitutas ningún juicio de tipo moral. En este cuadro podemos ver a Mireille sentada en primer plano con un vestido azul y zapatos de tacón. Se cree que fue la favorita de Henri. En ocasiones, el artista se pasaba semanas en estos locales retratando la vida de estas prostitutas. De sus visitas a los burdeles no solo se llevó obras de arte, contrajo sífilis y además era alcohólico. Se suele decir que usaba la bebida para lidiar con el maltrato que sufría debido a su aspecto físico. A menudo mezclaba coñac con absenta, un cóctel inventado por él mismo y al que llamó el terremoto. Desde luego no era el único artista con problemas. En 1895 viajó a Londres para mostrar su apoyo al escritor irlandés Oscar Wilde durante el juicio al que lo estaban sometiendo por sodomía. En este otro vídeo podéis escuchar la historia del autor del retrato de Dorian Gray. Toulouse-Lautrec admiraba mucho al dramaturgo y se habían conocido durante una visita del escritor a París. Además, el pintor aprovechó ese viaje a la capital inglesa para dibujar un cartel en el que se publicitaba una empresa ciclista británica. Y es que Henri era un gran aficionado al ciclismo. Ya sabéis que le fascinaba el movimiento, aunque él mismo no pudiera montar en bicicleta. En 1896, Toulouse-Lautrec vivió un fracaso comercial. Ocurrió con la publicación del álbum portfolio Elle, Ellas, una serie de litografías que de alguna manera resumían sus observaciones entre 1892 y 1896 sobre cómo vivían las prostitutas. Y no creáis que fue un fracaso porque los dibujos parecieran eróticos. Todo lo contrario, el problema era que mostraba el lado más cotidiano de las residentes de los burdeles. Por cierto, Toulouse-Lautrec también trató el lesbianismo en sus obras. En la cama, el beso, muchas veces descrito como la representación de un beso heterosexual, en realidad estaba protagonizado por 2 mujeres. Y es que la bisexualidad era muy habitual entre las meretrices, algo que Henri reflejó desde el respeto, con una mirada alejada del voyerismo. Una de sus modelos más conocidas también era lesbiana, la payasa, acróbata y bailarina Tsai Kao,
cuyo nombre artístico venía de las palabras alboroto y caos por uno de sus bailes en el Moulin Rouge. Con el tiempo, el alcoholismo y los efectos de la sífilis empezaron a hacer mella en Henri. Algunos amigos intentaron ayudarlo, pero no lograron que bebiera menos. De hecho, un año después, en 1897, a la edad de 33 años y como consecuencia de su alcoholismo, sufrió el primero de una serie de episodios de delirium tremens. Empezó a disparar su revólver contra unas arañas imaginarias. En los siguientes meses su estado fue a peor. Desde ataques de manía persecutoria, creía que le perseguía la policía, hasta depresiones. Desesperada, su madre terminó por ingresarlo en un psiquiátrico de Neuilly en marzo de 1899 para intentar desintoxicarlo y que se recuperara un poco del estado en el que se encontraba debido a la sífilis. Era un sanatorio para ricos. En cuanto empezó a mejorar y recobró el equilibrio mental, quiso recuperar su libertad. Ni en esos días dejó de pintar. De hecho, lo hizo para demostrar a sus cuidadores que estaba cuerdo. Dibujó con lápiz negro y lápices de colores de memoria una serie de 39 dibujos sobre el circo. Y le sirvieron de mucho, porque en mayo consideraron que había recuperado sus facultades mentales y lo dejaron salir. «Compré mi libertad con dibujos», dijo después Henri. También de aquella época es un retrato titulado «Mi guardián». Al principio todo parecía ir mejor, pero no tardó en recaer. Su familia le puso a un amigo de la familia como tutor, el almirante Paul Biot, para vigilarlo y evitar que bebiera. Pero Henri hizo que le construyeran un bastón hueco en el que escondía una reserva de alcohol. Biot y él pasaron un tiempo en el barco del almirante y después se instalaron en Burdeos. Allí, en marzo de 1901, sufrió un derrame cerebral que le paralizó ambas piernas y le obligó a usar silla de ruedas. En agosto, un nuevo derrame lo dejó hemipléjico, es decir, se le paralizó la mitad del cuerpo. Un pequeño inciso. Existe una leyenda negra sobre que Toulouse-Lautrec era un tipo gris, pesimista. Pero eso está lejos de la realidad. En general en su vida fue una persona optimista, alegre pese a su tragedia personal. Y su alegría de vivir la reflejó en sus obras. Solo en sus últimos meses se volvió un poco hosco y no es de extrañar dado su estado de salud. Finalmente, Henri viajó y llegó extenuado al castillo de Malgomé, donde lo esperaba su madre. Terminó falleciendo el 9 de septiembre de ese año. Murió a los 36 años a causa de una hemorragia intracerebral y con un cuerpo agotado. Fue enterrado en el cementerio de Verdelais. A pesar de su temprana muerte y de que su carrera apenas duró 20 años, Toulouse-Lautrec, que fue pintor, dibujante, litógrafo, cartelista e ilustrador, nos dejó una gran producción de 369 litografías, incluyendo carteles, 737 óleos, 275 acuarelas y más de 5.000 dibujos. El Museo Toulouse-Lautrec de Albi, ubicado en un antiguo palacio episcopal del siglo XIII, alberga la colección pública más importante de obras de este pintor. Precisamente fue su amigo Maurice Vaillant quien, tras su fallecimiento y con el apoyo de la condesa Adèle de Toulouse-Lautrec, intentó promover sus obras. Es curioso porque a la madre de Henri, que era una persona religiosa y clásica, nunca le gustaron ciertas obras de su hijo, pero una vez fallecido Henri, supongo que le pareció la mejor manera de rendirle homenaje. Se las ofrecieron a diversos museos, incluido el Louvre, pero ninguno las quiso. Los prejuicios sobre la obra de Toulouse-Lautrec, al contrario que él, seguían vivos. Pero el tiempo terminó poniendo en su lugar a este maestro de la modernidad, que influyó en muchos artistas posteriores, incluido el mismísimo Picasso.
¿Y vosotros qué opináis de la vida y obra de Toulouse-Lautrec? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.